Su nombre, José Carrasco Molina. El polifacético José Carrasco Molina, Pepe de Jarra. Muy amable, supongo que contestará nuestras preguntas, porque aquí lo tenemos predispuesto para ello. A ti, Pepe, me gustaría hablar de Don Juan, en primer lugar, porque se está celebrando el día del seminario, mañana precisamente es el día más grande, y Televisión Española tuvo el acierto ayer de divulgar su historia, su biografía, a medio mundo, porque fue a través de la televisión internacional. A ti eso te supuso mucha emoción, porque los abarreneros auténticos vibrarían, supongo. ¿No es así, Pepe? Hombre, sin lugar a dudas, me supuso una emoción pues tremenda y un reconocimiento muy grande el que de una televisión nacional se exportara, entre comillas, a toda España y al exterior la figura de este hombre tan sencillo, tan humilde y al que yo tuve la suerte de conocer y de tratar bastante en profundidad. La figura de Don Juan, cuando llegue a los altares, va a suponer para Abarán un eslabonazo muy fuerte que posiblemente aún muchos no hayan captado en su totalidad. Pepe, ¿tú crees que en esos 23 minutos la gente supo quién era Don Juan? Pues bastante bien. El reportaje fue bastante tenso. No es normal que en televisión se dedique 25 minutos o 23 minutos a un personaje, y bastante detallado y genérico al mismo tiempo. O sea, el que lo conoció decidió para recordarlo un poco, y el que no lo conoció para darse una idea bastante exacta de lo que fue su vida, en la medida de lo posible, claro está. ¿A ti en concreto en qué te impactó en tu espíritu? Ahí me impactó fundamentalmente la idea que se recalcó mucho de la sencillez y la pobreza y de su humildad, características todas ellas de su vida que llevó consigo hasta su muerte, que también fue un ejemplo de humildad y de sencillez. Muy bien. También, ya decía al principio que eres una persona muy polifacética. Tiene en preparativo, está entre bastidores todavía, la noria, la nueva noria del mes de marzo. Entonces, ¿cómo van las cosas? Bueno, pues efectivamente, creo que la persona debe ser un poco polifacética. Yo por lo menos procuro serlo. Una persona que solamente se dedica a una actividad exclusiva, pues hombre, creo que tal vez le falta algo en su vida. Yo procuro dedicarme a muchas cosas, tal vez demasiadas, tal vez demasiadas. Tal vez el que mucho abarca poco aprieta. Yo procuro abarcar mucho y apretar en la medida de lo posible. El periódico es una de las satisfacciones más grandes que yo tengo en mi vida. Lanzar un periódico como este de la Noria, que es una cosa tan popular, tan divulgada, que llega a tanta gente y que la gente lo coge con tanto cariño. En este mes de marzo, que está ya próximo en su salida el día 28, trataremos sobre el tema de la Semana Santa fundamentalmente. Lanzaremos una lámina todo a color de Cristo resucitado y procuraremos un poco dar una visión de la Semana Santa globalmente hablando, y de otros temas de actualidad y temas de opinión, deporte, en fin, lo que es reflejar un pueblo cada mes en unas páginas de periódico. También tenemos en perspectiva el nuevo curso, el tercer curso de Abarán Acercamiento a la Realidad. Hombre, ¿Puedes adelantarnos alguna de esas charlas que tanto gustan? Sin lugar a dudas, como tú bien sabes, es uno de los proyectos que hemos llevado adelante de forma sorpresiva, con una incidencia en el público tremenda. Tú has vivido los dos cursos los has vivido perfectamente. Doy fe. Y el problema que tenemos este año es que dejamos hace 2 años un nivel tan alto que superarlo es prácticamente imposible. Te adelantaré alguna primicia. Lo haremos del 20 al 30 de abril. Serán 9 noches ininterrumpidas, lunes a viernes y lunes a jueves, y contaremos con temas, pues yo que sé, como evocaremos en la radio Abarán la voz del Valle de los años 60, vendrá toda aquella gente que hizo aquella radio. Hablaremos de la figura de David Templario y de su música de piano. Hablaremos de plantas medicinales del conjunto de las Norias. Hablaremos de costumbrismo. En fin, hablaremos de Abarán en la poesía, y haremos un recorrido por el Abarán histórico, costumbrista, tradicional, musical, en esas 9 noches, y sobre todo conviviremos un grupo de gente muy numeroso que aprovechamos esas noches para aprender y sobre todo también para convivir entre nosotros. Perfecto. También te escuchamos a diario en un programa, un mini programa de Radio Abarán. ¿Tú qué pretendes con ello? Pues mira, yo, Ángel, como yo no sé decir que no, me propuso Isa, gran amiga mía, pues hacer algo de tipo, como sabes que yo soy profesor de lengua, es una de las actividades a las que me dedico, la única remunerada. Pues me propuso la idea, y me pareció muy bien, de en un mini espacio matinal hablar de la lengua, de errores que cometemos al hablar en la lengua, y cada día en un espacio que hemos llamado No me tires de la lengua. La radio es un buen trampolín también para comunicar cosas, pues aprovechamos para transmitir cada día un error en una conversación que hacemos ficticia entre ella y yo,
y en fin, algo queda. La gente le gusta bastante, la gente por lo menos que me ve, es una cosa muy breve y bueno, también sirve para aprender algo, que es lo que importa. Pepe, era un arca sin fondo. ¿Qué más llevas en mente? Pues llevo en mente muchas cosas. Llevo en mente, aparte del curso, el periódico, el programa de radio, y llevo en mente pues el programa de radio, hacerlo digamos también con otros contenidos también referentes también fundamentalmente a la literatura. Hacer también posiblemente una conferencia literaria en Cieza y desarrollar mi clase, claro, cada día, y procurar pues no cejar en este empeño de remover un poco culturalmente el pueblo, en la medida de lo posible, en lo que a mí corresponde. Pepe, ¿te defraudamos mucho los baraneros? No, ni mucho menos, en absoluto. O sea, yo puedo decir que hasta ahora todas las iniciativas, no son no mías, sino del grupo de gente que formamos, tienen una respuesta del pueblo extraordinaria, extraordinaria. El periódico, ¿para qué decir? Los cursos, pues bueno, ¿para qué? Tú eres el testigo. Sí. Los libros que editamos. Así y realmente hemos conseguido sintonizar con la gente en este empeño de conocer más nuestro pueblo. Pues por todo ello te tenemos que agradecer, no tenemos palabras de agradecimiento, pero dado que nos encontramos solos en estos momentos, no podemos hacerte un aplauso muy efusivo, que bien que te lo mereces. Aquí a tu espalda estamos viendo mucha cantidad de libros. ¿Qué tema de lectura es tu favorita? Pues hombre, yo fundamentalmente por mi profesión y por mi afición, la literatura. Sí. La mayoría de los libros que vemos aquí son libros de literatura, también hay de historia, también hay libros de tipo general, enciclopedias, y en fin, un profesor de lengua y literatura, pues aunque solamente sea profesionalmente, pues tiene que estar un poco al día, que tener una biblioteca lo más grande posible, e ir consultando cada día, aunque lo triste a mí que me da esto es que yo sé que me voy a morir dejando la mitad de estos libros posiblemente sin abrir. Por ejemplo, aquí tengo una historia de la literatura universal en 10 tomos, pues hombre, que es una obra tan profunda y tan larga que me será muy difícil terminar de leerla en su totalidad, ni siquiera en la mitad. Y así tantas obras que yo sé, como mucha gente, que la vamos a dejar, igual que sobrará dinero y faltará vida, dicen, pues también sobrarán libros y faltará vida para leerlo. Pepe, sí. Una de las cosas, digamos, a que sí incitaría siempre a la gente es a que se aficionen a la lectura. La lectura enriquece, la lectura forma, la lectura informa también al mismo tiempo. Sí. Entonces hay que empezar a leer la gente, pues hombre, ¿qué empezaríamos a leer? Una persona me puede preguntar, ¿qué empezaríamos a leer, digamos, para la persona que no tiene mucha afición a la lectura? Pues cuentos breves, por ejemplo. Ahora también se lee mucha poesía, están saliendo colecciones de poesía muy baratas en la librería. Pues empezar a leer cosas breves, cosas digeribles, para poco puedo ir complicando un poco con novelas más extensas, hasta llegar a que sea obras como El Quijote o La Regenta, que son obras muy largas, pero que todos deberíamos leer.